Damos gracias a nuestro Padre porque Él es bueno y siempre agradecemos porque nos permite llegar cada semana a un día de Shabbat más. Gracias, Padre, porque eres bueno. Y amados, les invitamos, como dijo nuestro querido Asmoshia, a que visiten todas nuestras redes sociales, nuestro website www.fortalezads.net y que compartan esta información. De una u otra manera, ayúdenos a transmitir la buena nueva de salvación junto con todos los hermanos y congregaciones a nivel mundial para que alcancemos a cuanto más podamos y de esa manera también aligeremos la pronta venida de la segunda venida de nuestro Rey Yahoshua, nuestro Santo Maestro. Este tema, como lo dijo nuestro Mashiach, es el Hat Tefilá o la oración y está basado en una enseñanza que nuestro querido Roberto compartió hace unos días por el canal, por el chat, por el WhatsApp y por eso queremos compartirlas con todos ustedes de esta manera porque nos parece muy apropiado, sobre todo para los tiempos en los cuales estamos viviendo, para tantas situaciones y presiones sociales que el mundo está viviendo. Los hijos de la luz, pues más nos vemos oprimidos. ¿Por qué? Porque obviamente el adversario está como león rugiente y ahora más apresurado, pero por eso nosotros tenemos herramientas poderosas, amado, poderosas, con las cuales nosotros podemos acceder a esa voluntad tan magnífica, tan poderosa, tan kadosh, tan santa, tan consagrada como lo es la santidad de nuestro Padre, la cual igualmente nos dice la Escritura que sin santidad nadie verá a nuestro Padre Celestial y para ello debemos tener una relación íntima. Y para poder tener una relación íntima con Él, para poder acercarnos a nuestro Rey, necesitamos el poder de la oración. Y hay una frase muy importante en las recomendaciones del enviado Shaul, de Pablo, que es orar sin cesar. Y orar sin cesar es orar sin descanso, es orar sin desmayar, es orar todo el tiempo. Orar sin cesar es estar en comunicación con nuestro Padre en todo momento y sumergirnos en su presencia, en su ser, en su esencia. Orar sin cesar es poner todo a sus pies, a los pies de nuestro Padre, e implorarle a nuestro Padre que se encargue de nuestras vidas por completo. Orar sin cesar es una expresión muy popular o escuchada en conversaciones sobre la oración y que quizás usted se ha preguntado o le han preguntado qué significa orar sin cesar. ¿Cómo se puede orar sin parar, sin cesar? Para entender lo que es orar sin cesar o cómo se ora o cómo se puede orar sin parar, sin cesar, es importante definir dos temas o dos palabras. Primero, ¿qué es orar? Y segundo, ¿qué es la oración? ¿O qué es orar sin cesar? La razón por la cual se comenta mucho sobre el orar sin cesar es porque la Biblia está llena de versículos, de versos, expresando que tenemos que orar. Y aún más en la carta a los de Tesalónica, a los primera de Tesalonicenses, específicamente nos dice que tenemos que orar sin cesar. Amados, aquí me pueden leer primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 15 al 17, si son tan amables. Sí, como no, amado, por supuesto. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno, los unos para los otros, y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. ¿Qué es la tefilá? ¿Sí? Como se diría en hebreo, más de tefilá. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la tefilá? Para entender qué es orar sin cesar y cómo hacerlo, empecemos por definir qué es la tefilá, lo que atañe al tema de hoy. La oración es una conversación con nuestro Padre. La oración es la forma de comunicarnos con nuestro Padre, es crear una relación con nuestro Padre, es amar a nuestro Creador y ser amados por Él. La relación no es unilateral, en otras palabras, no es de una sola vía. La oración es de dos vías. Nosotros nos comunicamos con nuestro Padre, pero nuestro Padre también se comunica con nosotros por medio de la oración. Por esta razón, la oración es tan importante para nuestras vidas porque nos permite estar conectados con nuestro Padre y crear esa relación que tanto necesitamos y anhelamos. Muchas veces hablamos de que queremos crear una relación íntima con nuestro Padre, pero cuando reflexionamos en nuestra vida de oración, nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo necesario para crear y para fortalecer esa relación.
Si yo quisiera crear una relación con una persona, yo trato de comunicarme con la persona. La llamo, hablamos, le puedo escribir, la escucho, trato siempre de estar en comunicación con esa persona. Para crear esa relación necesito comunicarme con la persona, para conocer más de la persona y que la persona conozca más de mí. Es muy difícil conocer a una persona o crear una relación con una persona a la cual no le hablamos, o no la vemos, o no compartimos con ella. Lo mismo pasa con nuestra relación con nuestro bendito Padre Celestial. Si queremos formar una relación con Él, pero no le hablamos, no le escribimos, no lo buscamos, no le escuchamos o no nos comunicamos con Él, nunca vamos a crear una relación íntima. Por esta razón se nos hace tan difícil conocer a nuestro Creador, a nuestro Padre, conocer lo que se nos ha revelado y se nos hace tan difícil crear esa relación con Él. La oración es precisamente ese método de comunicación con nuestro Padre, es hablar con Él como queremos hablar con alguien o con quien queremos formar una relación, alguien a quien queremos conocer y queremos que nos conozca. Cuando nosotros hablamos o nos comunicamos con las personas, usualmente tenemos diferentes temas de conversación. Hablamos de nuestros problemas, de nuestras tristezas, de nuestras alegrías, de nuestras esperanzas, de nuestras metas, de muchas cosas. Por lo cual las conversaciones tienen diferentes temas y diferentes propósitos. De igual manera, cuando nosotros oramos, amados Zahim, amados Zahayot, cuando nos comunicamos con nuestro Padre que está en el cielo, tenemos diferentes temas, diferentes maneras de hablar con Él, de expresar nuestras inquietudes y también de escucharlo. Seguramente has escuchado o leído mucho acerca de la oración, pero no has practicado lo que ella significa. Orar, hacer tefilá es simplemente hablar con el Padre, es platicar con tu Creador, es contarle cómo va tu vida, a pesar de que Él lo sepa todo, pero Él quiere esa comunicación. Nosotros necesitamos esa comunicación. Escuchen, Él no la necesita, nosotros sí. Él quiere que nosotros nos comuniquemos, sí, pero Él no la necesita. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Como dije, orar es simplemente hablar con nuestro Padre, es conversar con Él, es decirle lo mucho que lo amas. Esas oraciones son lindas, pero a lo mejor estamos acostumbrados a oraciones, te pido, dame esto, dame aquello, cúmpleme esto, etcétera. Oraciones de pedir y seguir pidiendo, pero la verdadera oración no se basa en pedir y pedir. Es cierto que la Escritura dice que al que pide, se le da. Pero creo que muchos de nosotros hemos tomado muy en serio ese verso bíblico y nos dedicamos solo a pedir y a pedir. Pero más allá de todo esto, existe una oración que es la que mantiene al creyente, al discípulo del Mesías. Esa clase de oraciones donde no existe un interés humano o material, sino más bien se goza en la presencia de nuestro Padre. Esa oración que hacemos cuando nuestro objetivo principal es hablar con nuestro Creador y llenarnos de fortaleza en su presencia. Cuando la Escritura habla de orar sin cesar, nos está hablando de pasar, no nos está hablando de pasar todo el día orando, aunque si lo puedes hacer, pues excelente, pero no se trata de eso. Cuando la Biblia habla acerca de orar sin cesar, se refiere a mantener una vida de oración. Es decir, mantener un hábito diario de búsqueda de la presencia de nuestro Padre Celestial. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Padre? Muchos de nosotros utilizamos tiempo para nuestras esposas, para la familia, para el deporte, para el pasatiempo, para el internet, para los amigos, para la congregación, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a solas a tu Creador? Seguramente llegas cansado, llegas cansada de tus labores diarias y posiblemente tengas la intención de orar, pero tu cuerpo físico no soporta más de 5 o 10 minutos antes de caer rendido o de caer rendida en la cama y comenzar a soñar. El Padre quiere que cada uno de nosotros mantengamos una vida de oración. No nos olvidemos de dónde Él nos ha sacado. No nos olvidemos que necesitamos comunicarnos con Él para conocerlo mejor. Posiblemente en muchas oraciones te has puesto a comenzar a orar todos los días, pero a lo mejor esa emoción solo te dura 2 o 3 días. Pero al poco tiempo de comenzarlo a hacer, lo dejas y tienes que pasar otros meses para que nuevamente te motives a comenzar a orar. Es hora de que cada uno de nosotros entendamos
de que la oración es vital para el creyente del Mesías. Si usted quiere vivir una vida llena de victoria, es necesario orar. Pero no utilicemos la palabra oración como sinónimo de pedir, sino que aprendamos a gozarnos en la oración, aprendamos a hablar con el Padre, a contarle cómo nos fue en el día y los planes que tenemos para el futuro. Te aseguro que el Padre estaría contento de ti y sin necesidad de pedirle algo, Él lo dará, puesto que Él conoce tus necesidades y conoce mis necesidades. Orar sin cesar significa llevar una vida de tal manera que al Padre le agrade. Y este es manteniendo una verdadera comunión con Él. Uno de los pocos principios bíblicos que todos los creyentes, los discípulos del Mesías, podemos estar de acuerdo, a pesar de nuestras diferentes denominaciones, es la importancia de la oración. Dependiendo de la traducción de la Biblia que usted tenga, la palabra oración o alguna variante de ella, como orar o orando, etcétera, se encuentra casi 600 veces y la implicación del concepto es aún más frecuente. De hecho, la Biblia, la Escritura, es muy enfocada en esa idea. Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto resaltan la comunicación entre el Padre y el ser humano y ofrecen ejemplos, refuerzan principios y establecen promesas. En las primeras páginas de la Biblia leemos que Adán y Hawa caminaron con el Padre en el fresco del día. Y el Padre claramente usó ese tiempo para expresarle sus parámetros sobre la vida en el jardín, en el Gan Edén. Y con cada generación sucesiva, desde Adán, Noah, Moshe, los profetas, y desde Mateo a Shaul, a Pablo, y a la revelación dada al Shaliach, al apóstol Yohanan o Juan, encontramos la repetida importancia y la necesidad de la oración. Abraham habló con el Padre como un hombre habla con su amigo. Moisés argumentó con el Padre en beneficio de nuestro pueblo Israel en el desierto. Melech David clamó al Padre con un corazón increíblemente apasionado. Daniel se distinguió en la cautividad como un hombre de oración. El profeta Jeremías intercedió con gran angustia por todo Israel. Naví Eliyahu, el profeta Elías, oró en la montaña. Yahoshua en el jardín, Shaul oró en la cárcel. Casi todo libro en la Biblia, en la Escritura, revela la importancia de una íntima comunión con el Padre. Nuestro Padre. Por razón, el autor de Primera de Tesalonicenses animó a los creyentes de nuestro Mesías para que oraran sin cesar, como bien lo leyó nuestro Roberto hace un momento. Pablo también deseaba provocar el cultivo de una perspectiva de vida donde todo se percibe con relación al eterno. Tal reconocimiento llenaría sus corazones de gozo y de esperanza y tendrían una continua conciencia de su dependencia del Padre y su extravagante amor por ellos. Con ese tipo de continuo reconocimiento de la presencia del Padre, no podían evitar estar orando sin cesar. La recomendación o el mandato de Shaul en 1 de Tesalonicenses 5:17 de orar sin cesar puede resultar muy confuso, obviamente. No puede significar que debemos estar en una postura de cabeza inclinada y ojos cerrados durante todo el día, pero Shaul se refiere a hablar, no se refiere a hablar sin parar, sino a una actitud de conciencia del Padre, de rendición al Padre, que llevemos con nosotros todo el tiempo, cada momento despiertos, debe ser vivido con la conciencia de que el Padre está con nosotros y de que Él, Adonai Yahweh Sebaot, está activamente involucrado y comprometido en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, al temor, al desánimo y al enojo, debemos consciente y prontamente convertir cada pensamiento en oración y cada oración en acción de gracias. En su carta a los de Filipo, Shaul nos ordena dejar de estar ansiosos y que, en cambio, usemos su recomendación. Amado Ahmoshiach, primero a Roberto me puede leer Filipenses 4:6. Y amado Ahmoshiach, me suple unos segundos, por favor, y disculpe la ausencia. ¿Cómo no, amado hermano? Filipenses 4:6. Dice de la siguiente manera, Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, más bien, presenten sus peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego con acción de gracias.
Interesante, ¿no, amado hermano Roberto? De las palabras que cita aquí el Shalía, el emisario Shaul, el afán, que es una de las cosas que, que cada día se suscitan, ¿verdad? Claro, Y claro. nuestro Inicia diciendo maestro, que por nada estén exacto, afanosos. Cuando él habla de por nada, nada de lo que le esté ocurriendo a las personas, llámese de enfermedad, llámese de dinero, llámese de problemas o situaciones familiares, por nada debemos estar afanosos, ¿verdad? así. Y nuestro maestro Yahushua que dice que cada día tiene su afán, así que no dejemos que eso, que cada momento tiene su cosa, ¿no? Y entonces, seguido aquí en ese verso que usted acaba de leer, hermano, que le presentó el hermano Francisco, dice, presentemos nuestras peticiones delante del poderoso en toda oración, que es el tema que estamos tratando con acción de gracias, ¿sabes? Que hay que añadir algo ahí. Entonces, bueno, ya cuando queda nuestro hermano Francisco, va a dar una explicatoria, me imagino, de ese pasaje más ampliamente, pero sí, amados hermanos, sabemos de que cada uno, todos pasamos por situaciones que pueden crear afanes y cuestiones, pero bueno, tenemos la confianza puesta en nuestro Padre Celestial de que podamos ser librados de cada una de ellas. Ya nos ha dado la victoria, porque así como Él pone también la prueba, da también la salida, y con su ayuda entonces podremos salir de ellas, utilizando la herramienta de la cual se está hablando, la oración, amados hermanos. Entonces presentemos todas las cosas, por pequeñitas que parezcan, se las presentemos a nuestro Padre Celestial. Y si son proyectos grandes, bueno, entonces comencemos con cosas pequeñas, ¿no? Para que veamos sus maravillas en todas las cosas. La respuesta, ¿verdad? La sanidad, la contestación, y también que nos ayude a cómo estar apercibido de ella, hermano Roberto. Claro, Porque claro que sí. puede ser que la respuesta del Todopoderoso puede ser de que venga por algún sueño, alguna visión, porque Él lo prometió de que iba a derramar de esos por medio de su espíritu, o también a través del consejo sabio de un hermano o de una hermana con la que uno a veces pueda platicar. Y entonces, todo eso puede ser la respuesta a esa oración. Así que, Claro, claro que sí, amado. Y, a nuestro Padre Celestial que nos permita estar atentos y apercibidos a todas estas cosas, amados hermanos. Y y siempre, lo importante, sí, sí, diga. añadiendo ahí a lo que usted describe, hermano, importante que este verso, este pasaje, no debe tomarse literalmente, pues bien lo dice el verso orad sin cesar, pero ese orad sin cesar no significa que es el sin cesar, de que significa que vamos a estar prácticamente todo el día en posición de oración, ¿verdad? Aunque si una persona pudiera hacerlo, wow, excelente, ¿no? Tremendo. Pero, pero no se trata de que debemos orar de esa manera, sino que en todo momento, o sea, cuando nosotros dispongamos de tener ese tiempo con nuestro Elohim, con nuestro Padre, tener ese tiempo, disponer ese tiempo para nosotros tener esa relación con el Padre, ¿verdad? Y realizar precisamente lo que es la oración, que debe tomarse en ese sentido, de que en todo momento debemos nosotros estar orando, no necesariamente cuando nosotros, por ejemplo, algunos tienen un estilo de orar, por ejemplo, en la madrugada. Hay otros que tienen un estilo y son un poquito más dormilones, ¿verdad? Y se levantan un poquito más tarde y prefieren hacerlo, y prefiero hacerlo en la mañana, ¿verdad? Como yo, un ejemplo. Entonces, habemos algunos que tenemos diferentes estilos, unos en la madrugada, otros cuando ya está prácticamente saliendo el sol, cuando nos despertamos, etcétera, etcétera. Pero sí disponer de ese momento para que la persona tenga esa relación con el Padre Eterno. Y si lo puede hacer al mediodía, tomar un momento también para orar, perfecto. Si lo puede hacer también igual en la noche antes de acostarse, perfecto. O sea que en este caso, orar sin cesar es que en todo momento nosotros debemos de estar en oración con nuestro Padre. Por ejemplo, ante una situación de que usted va a hacer algo, ore antes de hacerlo.
¿verdad? Pidiéndole siempre al Padre fortaleza, pidiéndole dirección, pidiéndole bendiciones para que lo que usted vaya a hacer pueda ser bendecido por nuestro Padre en este caso. Entonces, en todo momento, nosotros debemos mantener esa firmeza y pues esa dedicación de la oración con nuestro Padre. Así es, amado hermano. Ya se reintegró nuestro hermano Francisco, así que pasamos el micrófono para que nuestro hermano pueda continuar. Adelante, hermano. Excelentes comentarios, amados Sahin, excelentes comentarios, créanme. Y vamos a leer también otro verso bíblico para continuar igualmente. Colosenses 4:2. Si me hace el favor, mi querido Roberto. ¿Cómo no, amado hermano? Colosenses 4:2. Bien, dice la bendita palabra del Eterno de la siguiente manera. Colosenses 4:2. Perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Aleluya. Shaul, y según esta exhortación, él exhorta a los colosenses a perseverar siempre en la oración. Y también exhorta a los de Éfeso a ver la oración como un arma para usarse en la lucha de batallas espirituales. ¿Sí? Siempre hablamos de la armadura, ¿no? ¿Me puede leer, amado Roberto, Efesios 6:18, si es tan amable? ¿Cómo no, amado hermano? Efesios 6:18. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los consagrados. Aleluya. A lo largo del día, amado Sahim, la oración debe ser nuestra primera respuesta ante cada situación inquietante, ante cada pensamiento, ante la ansiedad, ante cada tarea indeseable que el Padre nos mande incluso. ¿Sí? Es muy importante que entendamos, la falta de oración nos hará depender de nosotros mismos en vez de depender de la gracia del Padre. La oración continua es, en esencia, una continua dependencia del Padre y una comunión con Él. Para los creyentes de nuestro Mesías, Yahushua, la oración es como el respirar. ¿Sí? No tienes que pensar en respirar porque la atmósfera ejerce presión en tus pulmones y esencialmente te obliga a respirar. De manera similar, cuando nacemos en la familia del Padre, entramos a una atmósfera especial donde la presencia y la gracia de nuestro Padre Celestial ejercen presión o influencia en nuestras vidas. La oración es la respuesta normal a esa presión. Como creyentes, todos hemos entrado en la atmósfera divina para respirar el aire de la oración. Desafortunadamente, lamentablemente, muchos creyentes sostienen su respiración espiritual por largos periodos, pensando que unos breves momentos con el Padre son suficientes para permitirles sobrevivir. Pero, ¿qué hace tal restricción de consumo espiritual? Causa en las personas deseos pecaminosos. El hecho es que cada creyente debe estar continuamente en la presencia del Padre. Debemos hacerlo, constantemente respirando sus verdades para funcionar plenamente. Es más fácil para los creyentes del Mesías sentirse seguros, presumiendo en vez de depender de la gracia del Padre. Muchos creyentes se muestran satisfechos con las bendiciones físicas y tienen pocos deseos de bendiciones espirituales. Cuando los programas, método o dinero producen resultados impresionantes, existe una inclinación a confundir los éxitos humanos con bendiciones divinas. Cuando eso sucede, desaparece el deseo apasionado por el Padre y el anhelo por su ayuda. La oración continua, persistente, incesante, es una parte esencial de nuestras vidas y surge de la humildad y la dependencia de nuestro Padre Celestial. Por siglos, los discípulos de nuestro Mesías han luchado con la interpretación y la comprensión correcta de la instrucción de Shaul a los de Tesalónica. ¿Cómo se puede orar sin cesar? Algunos pensaron que requería una vida solitaria, apartada de la sociedad, para dedicarse a la oración y meditación como parte de una orden religiosa fundada con ese propósito. Por otro lado, muchos hacen lo mejor que pueden, orando solo cuando tienen una oportunidad y cuando se sienten culpables por no orar más a menudo. Quizás si miramos los idiomas de la Biblia para ver cómo nuestros ancestros lo entendían,
podemos captar el concepto de una perspectiva más apropiada. Existen 7 palabras en el griego que expresan la idea de oración, a veces traducida como intercesión, como súplica, como petición, etc. La palabra griega proseus aparece como 80 veces y significa oración de manera general, aunque también implica que la oración es válida solo cuando se ofrece al único y verdadero Elohim de Israel. Los momentos que dedicamos a nuestra comunión continua con el Padre son críticamente importantes, amados Sahim, pero también son importantes nuestras espontáneas oraciones en reacción a circunstancias o situaciones de la vida. Y en todo momento debemos caminar conscientes de la presencia de nuestro Padre, quien es el motivo y el objeto de nuestras oraciones. En el idioma, en la Lashon HaKodesh, en el hebreo, hay 2 palabras que se utilizan para designar la oración, o el shoresh, la raíz. La primera o la más importante es tefilá. Tefilá es cuya raíz proviene de la palabra hebrea para juzgar. Los sabios explican que parte integral de la oración es la introspección, mirando en nuestro interior para discernir nuestras necesidades y deseos motivacionales. Tal juicio es necesario para llevar ante la presencia de Adonai con una mentalidad apropiada, en confianza, en humildad y en gratitud. Hay unos comentarios de un sabio judío que me gustaron mucho. Me gustan mucho ese tipo de comentarios que dicen que la oración no es cuestión de hablar en cualquier idioma, que sea el idioma nativo, español, inglés, hebreo, griego, en cualquier idioma. No. Que la oración es el deseo. Cuando nosotros hablamos con nuestro Padre, le expresamos nuestros deseos, lo que hay en nuestro corazón. No que sea el genio de una botella, no. Estamos hablando de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? El deseo que hay en nuestro ser. Le expresamos lo más profundo, lo más íntimo. Por eso, cuando nosotros hablamos con nuestro Padre, le expresamos las intimidades de nuestro ser. No nos regimos por oraciones mecánicas, aunque sí utilizamos bendiciones prescritas para hacer cierto tipo de liturgia. Pero cuando estamos en la intimidad o cuando oramos personalmente en público, hacemos oraciones que expresen nuestros deseos, lo que hay en nuestro corazón. Y me gusta mucho ese comentario porque la oración es eso. La oración es expresarle a nuestro Padre Celestial lo que hay en nuestro corazón, los deseos de nuestro ser. La segunda palabra hebrea relacionada con lo que es la oración es berajot o brajá, que significa bendición, que viene incluso de la raíz de arrodillarse o de rodillas, que evidentemente se refiere a la acción de demostrar respeto hacia nuestro Padre, con las rodillas dobladas ante su presencia. Para muchas personas el día comienza con la oración de gratitud, como bien lo comentó nuestro aje Roberto, al levantarse de la cama. También bendicen a nuestro Padre antes de comer cualquier cosa, cuando se visten de ropas nuevas, cuando ven algo bello, cuando escuchan un trueno o ven un arco iris, y cuando alguien les da algo bueno o también algo malo, oramos y damos gracias a nuestro Padre Celestial. La crianza y la educación judía que tuvo Rabbi Shaul o el maestro Shaul, Pablo, le impartieron una comprensión de la que carecían los gentiles a los que él les escribía, ya que él fue criado dentro de la vibrante comunidad del pacto del primer siglo. Conocía muy bien las escrituras hebreas y sabía lo que la escritura enseña sobre la oración. Debió conocer grandes porciones de la Torá y habría escuchado las historias sobre Moshe, sobre David, sobre los profetas en repetidas ocasiones durante su vida. En el templo, la sinagoga, la casa, habría aprendido sobre la oración a muy temprana edad. Pero más importante que conocer sobre cómo se debería orar era su comprensión, es a quién se debería orar. A medida que los de Tesalónica captaban la naturaleza del Padre por medio del Espíritu de Santidad y las instrucciones de Shaul, sus vidas y oraciones fueron dramáticamente transformadas. Eventualmente, orar sin cesar de forma natural. Eso es la consecuencia de tener una vida de oración, que naturalmente oremos.
que estemos en una vida constante de oración, que ya pasemos esa etapa en lo cual les puede costar a muchos o nos puede costar a muchos el orar continuamente, sino que ya se convierta en algo fácil, poderoso, pero normal para nuestras vidas. En griego, la palabra prosagoge significa abrir paso o acceso a un sitio. En tiempos antiguos se refería a un individuo que proveía el acceso para ver al rey. Así como la reina Esther, nadie podía acercarse a un rey sin los apropiados permisos. Cada corte tenía un individuo responsable por entrevistar a los visitantes, presentarlos ante el rey y evaluaba si eran dignos o si serían aceptados por el monarca. En las escrituras nos dicen que Yahoshua ha tomado esa posición para nosotros. Por medio de él tenemos acceso al propio trono del Padre. Qué increíble privilegio tenemos, amados. Y cuán agradecidos deberíamos estar de que, aunque totalmente indignos, hemos sido hechos merecedores de venir delante del Rey. La palabra griega para valentía es parresía y se refiere a la acción de hablar. Fue frecuentemente usada en situaciones políticas del mundo antiguo y hoy nos referimos o nos podemos referir a ello en términos de libertad de expresión. Implicaba que la persona tenía el derecho de decir todo lo que pensara. También fue usada con referencia a la capacidad de expresión verbal de Yahoshua, los apóstoles y otros creyentes, y significaba que podían hablar la verdadera o la verdad abiertamente con toda claridad. Eso añade otro profundo elemento a nuestro entendimiento sobre orar sin cesar. En la actualidad hemos sido recibidos por el monarca. Luego de nuestra presentación, tenemos libre acceso, amados, ante el trono del Padre Omnipotente, sin el cual no podríamos orar sin cesar. Nos podemos acercar con toda valentía, confiando en nuestra posición como un huésped aceptado por el Rey. Tenemos completa libertad de palabra para expresar todo lo que hay en el corazón, ya sean nuestros temores o deseos, lo que nos preocupa o lo que nos bendice. Tal privilegio es difícil de comprender y cuán importante es reconocer nuestra anterior mención sobre la oración y la actitud apropiada para entrar ante el trono. Debemos entrar con valentía y libertad, pero también con humildad y reverencia. Nunca debemos confundir la valentía con el descaro, ni tratar tan enorme privilegio de acceso con frivolidad. El gozo es, en hebreo se dice haná. Otra característica de la persona que ora sin cesar es el gozo, y no puede ser de otra manera, amados. Ya hemos establecido que para poder orar constantemente, tenemos que estar constantemente conscientes de la presencia del Padre. Y la Escritura nos dice que en su presencia tenemos plenitud de gozo. El diccionario bíblico Holman define el gozo como el feliz estado que resulta de conocer y servirle al Padre. Varias palabras griegas y hebreas son usadas en la Escritura para expresar la idea de gozo y de regocijo. Eso mismo ocurre en español con palabras casi sinónimas como gozo, alegría, felicidad, júbilo y deleite. La esperanza, la tikvá, que se dice así en hebreo, la valentía y el gozo que hemos discutido como características de una vida de constante oración son posibles cuando uno está lleno de una confiada esperanza o de una expectativa bíblica. Tristemente, la terminología moderna ha robado la verdadera definición y significado de la palabra esperanza. Hoy día significa un anhelo fuerte o un fuerte deseo, pero a menudo acompañado de un sentido de impotencia y desconfianza en ver el cumplimiento del deseo. Si comparamos varias definiciones de la palabra, vemos que en el entendimiento de esperanza se parece más a lo que es la desesperanza, con poca o ninguna expectativa de éxito. Sin embargo, la palabra esperanza aparece unas 150 veces en las Escrituras y casi la mitad de ellas en el Nuevo Pacto. Lamentablemente, los corazones de muchos creyentes no rebosan de gozo por una seguridad en la expectativa. Al contrario, lo que sienten es inseguridad debido a ese tipo de vaga esperanza. En tiempos antiguos, amados, el concepto de la esperanza no era una incierta sensación
de que quizás algo le pudiera suceder. Tenía la connotación de una certeza. Si uno tenía esperanza, tenía la inmutable confianza en cierto resultado. Tanto en hebreo como en el griego, la esperanza implica una profunda y confiada expectativa, una absoluta seguridad. La esperanza que tenemos en las promesas del Padre, en su tierno amor y cuidado por nosotros, en su perdón, en su soberanía sobre nuestras vidas y en su promesa de vida eterna, no es incierta esperanza, es una certeza, amados. Y esa sólida seguridad no solo nos consuela y nos anima, sino que nos fortalece e impulsa para que vivamos vidas de gozosa obediencia. El salmista nos habla acerca de lo que es la esperanza. ¿Me puede leer, mi querido Roberto, Salmo 33, 18, si es tan amable? ¿Cómo no, amado hermano? Salmo 33, versículo 18. Yahweh vela por los que lo honran, por los que esperan en su amor. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice la Escritura? Que nuestro Padre Celestial vela, está atento, pendiente de los que lo honran, por los que esperan en su amor. ¿Cuántos quieren que nuestro Padre esté atento y velando por ti y por mí? Yo quiero eso. Por eso debemos esperar con certeza, con esperanza confiada, viendo las cosas que todavía no son como si fueran, porque eso también es lo que constituye la emuná, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Nuevamente encontramos los elementos de una oración sin cesar. Podemos caminar en un estado continuo de reconocimiento de su presencia, porque siempre estamos conscientes de Él. Eso es lo importante de la esperanza, de nuestra emuná, que siempre tenemos conciencia y confianza de que Él está allí. Porque la fidelidad de nuestro Padre nos da Yehol, nos da poder. Nuestra relación con el Padre nos debe llenar con una sólida certeza de quién es Él y quiénes somos en Él. Sabemos quién es nuestro Padre. Podemos tener una confianza absoluta en su pasión, en su amor extravagante por nosotros y de que cada palabra que ha hablado se va a cumplir. Ese asombroso conocimiento nos da poder para vivir una vida de fiel obediencia, muy diferentes a las vidas de quienes nos rodean, lamentablemente. Tal fidelidad se basa en la realidad y la confianza de que veremos aquello que anticipamos. Y allí se encuentra la absoluta prueba de que, aunque el Padre es un ser invisible, Él está vivo. Él es el Elohim Hay, el Elohim viviente. Su palabra es la verdad absoluta. Y cada promesa que ha hecho es absolutamente fiel. Por eso decimos el Melech Neeman, el rey que es fiel. Por eso decimos amén. Él es nuestro Padre, nos sostiene suavemente en la palma de su poderosa mano, nos susurra suavemente sobre su amor por nosotros y nos atrae ante su trono, donde nos podemos sentir libres para estar en comunión con Él y orar sin cesar. Cuando clamamos, se libera el poder de nuestro Padre. Si está conforme a su voluntad, los milagros que suceden ocurren. ¿Por qué no vemos señales y prodigios? ¿Por qué nos conformamos con oraciones de 2 minutos y de un solo día, convencidos de que ya todo está bien, de que ya cumplimos? Dejamos de lado este recurso y si no vemos respuesta inmediata, es probable que acudamos a otro tipo de ayuda. El Padre lo dijo claramente. Jeremías 33:3. ¿Me hace el favor, mi querido A? ¿Cómo no, amado hermano? Jeremías capítulo 33, versículo 3. Correcto. Dice la palabra del Eterno: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, secretos que tú no conoces. Amén. Amén. Observen que el proceso encierra 2 elementos fundamentales. El primero, pedir.
Y si lo hacemos con fe, se desencadenará un segundo elemento. La respuesta de nuestro amado Hacedor llega a nosotros. Activemos nuestra emuná, activemos nuestra fe. Pero en las Escrituras encontramos una promesa de mucha significación que debemos tener en cuenta cuando oramos. Salmo 34:5, mira, por favor. Salmo 34, versículo 5. Los que lo miran quedan radiantes, sus rostros no serán avergonzados. Amén. El Padre honra la fe que encierran nuestras oraciones. Y por su amor y su misericordia no nos deja quedar en vergüenza. Ahora, cabe aquí una pregunta. Cuando descubrimos la validez de este principio bíblico, ¿cuándo lo ponemos en práctica? ¿Cómo vamos a realmente a recibir la respuesta? ¿Cómo vamos nosotros a conseguir el propósito y alcanzar el objetivo a través de la fe, a través de la confianza? Perseverar, amados. Es la clave cuando oramos. Con frecuencia encontramos personas que atribuyen al Padre la culpa de sus problemas. Por ejemplo, he clamado al Padre en todas las formas posibles, pero no responde. Sin embargo, en la palabra encontramos consignada la recomendación de adoptar un verbo clave, perseverar. A esto se refiere nuestro Mesías Yahushua al describir la historia de la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Yahushua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. ¿Me puede leer, amado? Bueno, eso está en Lucas 18:1. Si lo puede leer rápidamente, mi querido si es tan amable. ¿Cómo no, amado hermano? Lucas 18, versículo 1. Les refirió también una parábola sobre lo necesario que es orar siempre y no desanimarse. Amén. Y se prepara con el verso 10, mía. Este verso que acaba de dar nuestro reviste en particular importancia que persistamos. No podemos darnos por vencidos fácilmente. El maestro fue muy enfático al reafirmar la importancia de insistir. Me lee el verso 7 del mismo capítulo 18, mira. ¿Cómo no, amado? El verso 7 dice, y Elohim no les hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche, siendo paciente con ellos. Así es. Eso es una pregunta retórica. La respuesta es claro que sí, nuestro Padre les va a responder. Ese es un intercesor, alguien que se preocupa no solo de su bienestar, sino de quienes lo rodean. El Padre quiere que asumamos ese papel, como lo advirtió el profeta inspirado por el Creador. ¿Me puede leer, mi querido Ezequiel 22:30? ¿Cómo no, amado hermano? Ezequiel 22:30. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. 22:30. Dice la palabra del Eterno de la siguiente manera. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Tremendo, tremendo. Para que fuese alguien que se parara a levantar la brecha. Estamos llamados, amados, a interceder a favor de otras personas, familias, amigos, conocidos. Muchas vidas podrían ser transformadas, sanadas o salvadas, si tan solo les incluyéramos en nuestras oraciones. Amado hermano, amada hermana que nos ves en este momento, tú eres producto de una oración que alguien elevó delante del Padre, por ti y por mí. Eres producto de las oraciones de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hermana, de todas esas personas que intercedieron en algún momento por ti. Hoy en día tenemos hermanos acá de este lado militando acá, porque en algún momento nosotros oramos cuando estaban en otros campamentos, en otras religiones, y estaban practicando y desobedeciendo ignorantemente al Padre. Y hoy en día se gozan. Pero fue porque de una u otra manera nuestro Padre escuchó todas esas oraciones.
y tocó el corazón de ese hermano, de esa hermana que hoy está delante de su presencia, obedeciendo. Y en este momento diciendo Shabbat a todos, porque acaba de guardar el Shabbat, saliendo del Shabbat y deseando una buena semana y preparándose para tener una semana llena de obediencia al Padre, de bendiciones del Padre. Porque gracias a la oración intercesora pudo encontrar la restauración. Pudo ese hombre fuerte ser quitado de su mente. Pudo derrumbarse esa barrera. Porque un hermano, porque una hermana, porque un familiar, porque un amigo levantó una oración delante del Padre. Posiblemente tú estés todavía hoy en día con vida porque alguien elevó una oración delante del Padre y halló gracia delante del Eterno y tuvo misericordia de ti y fue sanado. No por la oración, no porque la persona sea buena o mala, sino porque nuestro Padre tuvo misericordia de ti gracias a la petición que se hicieron. Es muy importante interceder los unos por los otros. Y sobre todo en este tiempo, mis amados. Sin embargo, en ocasiones solo nos ocupamos de clamar por nuestras propias necesidades. Actitud abiertamente egoísta que por supuesto el Padre no comparte. La oración toca el corazón de nuestro Padre y genera su mover poderoso en nuestras vidas y también entre quienes nos rodean. Hacia este objetivo se orienta la recomendación del Shaliach, del apóstol, cuando escribe, por lo menos en Jacob, en Santiago, capítulo 5, 14 y 15. ¿Me hace el honor, amado? ¿Cómo no? Por supuesto, amado hermano. Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la comunidad y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Maestro. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y Yahweh lo levantará. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Se le perdonarán. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Aleluya. Me gozo al escuchar estos versos, de verdad que sí. Porque, amados, el Eterno ha dado autoridad, el Eterno ha dado bendición, el Eterno ha hablado y ha dado esa bendición a ti y a mí. No necesariamente, si tú no tienes ancianos, líderes de congregación, sea un roe, un moré, un maestro de Torah allí, activa tu fe. Prepara, busca aceite y pues siempre debemos tener aceite. Es más, vamos a tratar de implementarlo como un requisito para cada uno de nosotros. Tener un frasquito de aceite en nuestras manos, de aceite de oliva extra virgen. Unca en sus manos, vamos a orar por ti. ¿Está alguno enfermo? Porque siempre, todos los días oramos por los enfermos. Todos los días, gracias a nuestro Padre, Él conoce nuestros corazones. Sea de manera íntima, o a veces se nos presenta porque tenemos grupos de WhatsApp en el cual, debido a las distancias y sobre todo ahorita en pandemia, pues no podemos estar totalmente reunidos orando y ayunando juntos, pero lo hacemos en nuestras casitas y oramos, nos unimos en oración. Orando, tenemos listas de oración gracias al Padre, por lo cual intercedemos. Pero a veces cuando salimos o a veces escuchamos o llega un mensaje pidiendo oración de alguna persona que vive en nuestro alrededor, ¿qué hacemos? Debemos comunicarnos con esa persona. ¿Dónde está el fulano o la fulana que tienen esta situación? Vamos, ¿me puedes acompañar? Vamos a ir a orar por esa persona. A veces salimos a la calle o vamos a visitar a algún hermano o incluso a nuestro trabajo. A veces hemos visitado a un cliente y a veces tienen alguna situación de enfermedad. Debemos estar preparados. Si no tienes aceite, no te preocupes. Busca y ora por esa persona. Activa tu fe. Dile a esa persona, infunde aliento en su corazón para que también crea, porque es muy importante hablarles, estar preparados con palabras de poder. ¿Para qué? Para hablarle a esas personas. Y hacer que esas personas lleguen a activar su fe en ese momento. Nuestro Mesías no pudo hacer muchos milagros en Galilea, en Galil. ¿Por qué? Porque la gente no creía en él. A muchos le preguntó nuestro Mesías, ¿tú crees que yo te puedo sanar? Los miró fijamente y le dijeron, sí, yo creo que tú puedes. Y al ver, dice la Escritura, la fe de ellos, nuestro Mesías lo sanaba. Pero que eso no sea una excusa para ti. Ah, no, él no se sanó porque él no tiene fe.
Y resulta y pasa que el que no tiene fe eres tú. Por eso seamos sinceros, honestos y francos y activemos nuestra emuná, nuestra fe. No hacen falta a veces palabrerío, solamente di la palabra, le dijo el siervo, le dijo este centurión a nuestro Mashiach. Y él proclamó la palabra de autoridad y automáticamente se sanó sin mucha palabrería. Por eso se requiere andar en santidad y la oración es una herramienta principal y fundamental de lo que es andar en santidad, porque nos permite estar en una conexión, en comunión con nuestro Padre. Observe, sin especificar que solo se debe orar por algunas dolencias en el pasaje anterior, el autor sagrado recomienda esencialmente pedir en oración y esa acción de parte nuestra desencadena sanidad divina incluso. Imagine por un instante que los creyentes en el Mesías asumiéramos este principio bíblico con autoridad y con seguridad. Seguramente muchas clínicas y hospitales tendrían que cerrar sus puertas. El Shaliach Shaul, Pablo, recomendó que la oración debe ocupar un lugar preponderante en nuestras vidas de creyentes. Orar sin cesar. Quien ora ve acrecentada su fe. Ve incrementada su fe. Y algo más, comienza a incursionar en la dimensión de los milagros. Quien no ora ve acrecentada su fe. ¿Cuál fue el secreto de los profetas y de los hombres que jugaron un papel protagónico en la historia bíblica? Sin duda, una estrecha e íntima relación con el Padre mediante la oración. Recuerde que su andar puede tomar un nuevo e insospechado rumbo si asume el hábito de hablar con el Padre tal como lo hace al orar. Amados, tenemos una tarea muy importante. Tenemos un propósito muy importante. No hacemos campañas de sanidad, eso es antibíblico. Porque hemos visto incluso en la religión, viene no sé cómo le dicen, el hermano, el apóstol, el fulano, a una campaña de sanidad y se va todo el mundo y se hace el show y toda la cuestión y recibieron sanidad. ¿Por qué no se van a un hospital? ¿Por qué no se van a una clínica? Para ver si realmente tienen esa autoridad que dicen tener delante de esto, pero no. Para eso entonces hay que pagar incluso a veces para poder entrar o incluso dar una ofrenda para poder recibir el milagro, el supuesto milagro. Amados, debemos fomentar la oración. Nos hace falta, no la necesitamos. Nos falta mucho, nos falta mucho. Por eso debemos mantener una vida en oración. Tradicionalmente se ora 3 veces al día. Tradicionalmente. En la mañana, a las 3 de la tarde y cuando nos acostemos. La Torá, cuando recitamos el mandamiento más importante de todos, que comienza con el Shema, Shema Israel, Adonai Yahweh Eloheinu, Adonai Yahweh Echad. Ve'ahavta Yahweh Elohecha, bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol nodeja. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu ser, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y ahí comienza el pasaje diciendo que hablarás de él, ¿sí? Y hablarás de él cuando estés en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dice, cuando te levantes y cuando te acuestes. Gracias al Padre le pudiésemos recitar todos esos pasajes en hebreo, pero bendito es el Eterno, que lo principal y lo más importante es que nosotros entendamos la exigencia bíblica, que debemos comunicarnos con nuestro Padre cuando nos levantemos, cuando andemos en el camino, cuando nos acostemos, que declaremos que Él es uno. Pero esa implicación de declaración significa también meditar en su presencia. Hablar con Él es tener la conciencia de que Él está allí, de que Él existe, de que Él escucha nuestras oraciones y que cada vez que nos acercamos a Él, podemos incluso sentir sus pensamientos. Hay un tema muy importante en las Escrituras y siempre a veces comparto con los hermanos este tipo de eventos y anécdotas bíblicas. Que el rey David se levanta y sale al pórtico, al balcón,
Y estaba sitiada Jerusalén en ese tiempo. Y dice el rey David, ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está en el medio del campamento enemigo? ¿Quién me diera a beber? Solamente suspiró un deseo. Posiblemente el agua era más fresca, más sabrosa. Posiblemente pasaba tan profundo que era más fría. Era más pura. Era agua de manantial, debajo de la tierra, y el pozo estaba en medio del campamento enemigo. Y el rey David, suspiró, dejó salir un pensamiento por su boca. ¿Quién me diera a beber agua del pozo que está en medio de los enemigos? Y dice la escritura, la anécdota bíblica, que 3 soldados principales que estaban cerca del rey escucharon ese deseo del rey. Y entre sí, vamos a parafrasear, dijeron, vamos a consentir y vamos a darle este privilegio a nuestro rey, que no nos está mandando, solamente queremos hacerlo. Y se fueron al campamento enemigo a sacarle agua de ese pozo para darle a beber a su rey. Amados, una cosa es entrar al campamento enemigo. Y ponle que sonaron las alarmas porque el campamento tuvo que haber tenido vigías. Ponle que sonaron las alarmas y todos se dieron cuenta. El campamento enemigo se dio cuenta de que habían penetrado en sus tiendas, en sus fronteras, 3 valientes soldados. ¿Cuál era el propósito? Fueron a sacar agua. Una cosa es entrar, otra cosa es salir. Y de paso cargados con el agua. Y salieron, posiblemente llegaron donde el rey con cortadas, ensangrentados, sudados, sucios, pero le llevaron el agua al rey. Y el rey David, me imagino el asombro, mi rey, estamos aquí. Te escuchamos decir esto, anhelando algo que tú querías solamente. Porque te amamos, oh rey, porque estamos cerca tuyo. Quisimos complacerte. Quisimos darte ese deseo que tú quisiste. No nos mandaste a hacerlo, pero aquí estamos. ¿Qué dijo el rey? No, jamás me tomaré esta agua que le cuesta la vida a mis mejores soldados. ¿Cómo así? ¿No te vas a tomar el agua que casi nos cuesta nuestra vida? No, ya va. Prefiero derramarla en el altar delante del Eterno. Porque esto vale más, mucho más que yo tomármela. Esto hay que derramarla delante del Eterno. Amados, les traigo este ejemplo para que nuestra vida en oración nos acerque tanto a nuestro Rey que podamos escuchar sus pensamientos. Que nuestra vida en oración nos lleve a una intimidad grande para con nuestro Padre, que nos ayude a estar cerca de nuestro Rey, para escuchar sus pensamientos. Y que aún así nos pueda costar la vida, estemos dispuestos a llevarlos por obra. Que sea por amor, pero que la vida en oración nos ayude a catapultar ese nivel de santidad que nuestro Padre quiere y que estemos cada día más cerca de nuestro Rey. Amados, como lo dice la Escritura, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos.